Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro quinto seminario que tiene relación con la presencia de arsénico en las aguas de Chile. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil y del Par Explora RM Surponiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas las que nos acompañan y les damos la bienvenida al quinto seminario. Este seminario se realiza cada 2 jueves a las 14:30 horas y es transmitido en conjunto a través de los Facebook del Departamento de Ingeniería Civil y el Par Explora de RM Surponiente. Mientras damos algunos minutos a que nuestra audiencia se conecte a esta transmisión, aprovechamos de contarle que esta serie de seminarios, donde participan varios académicos y académicas del Departamento de Ingeniería Civil, es parte de la iniciativa de Ciencia Ciudadana del Par Explora RM Surponiente. Esta iniciativa tiene por objeto desarrollar un proyecto de investigación científica utilizando este enfoque en donde tanto ciudadanos, ciudadanas, como científicos son parte de la definición del problema de la investigación, la recolección de datos y el posterior análisis y comunicación de ellos. Durante el año 2019 trabajamos en las comunas de Calera de Tango, Estación Central, El Monte Maipú. Junto a los vecinos de estas comunas definimos que el tema de investigación sería el recurso hídrico. Por lo tanto, este seminario se enmarca dentro del proceso de profundización para el desarrollo del proyecto. Bien, en este conversatorio de hoy lleva por nombre Presencia de arsénico en las aguas de Chile. Para ello estaremos conversando con la profesora, la doctora Catherine Lizama. Ella es ingeniero civil de la Universidad Católica, es doctora en Ingeniería Civil en especialización de agua de la Universidad de Monash University, Estados Unidos, y aparte es académica del Departamento de Ingeniería Civil. También recuerdo un poco un dato, que ella también fue estudiante del Liceo Javiera Carrera, del Liceo número 1, si no me equivoco, profesora, ¿está bien? Efectivamente. Súper. Igual es importante nombrar este tema porque es un colegio emblemático y nosotros trabajamos con una comunidad estudiantil que es importante que también sepan que un estudiante del Liceo 1, un estudiante de un colegio emblemático principalmente está trabajando en estas áreas. Ya también es súper importante informar esa situación. Las distintas investigaciones que ha hecho la profesora Catherine tienen relación con la remoción de contaminantes como arsénico y boro en las aguas de nuestro país. También ella fue coautora del libro Calidad del agua en las Américas, en donde describe las tendencias temporales y espaciales de parámetros como la calidad del agua, el pH, la conductividad eléctrica, nutrientes, metales, entre otros elementos de la macrozona de nuestro país. La charla que hoy tendremos nos acercará a comprender qué es el arsénico, qué sabemos sus efectos en la salud, cuál es su reactividad y el origen, cuáles son sus concentraciones en aguas chilenas. Por último, también nos preguntaremos sobre las alternativas de tratamiento e implicancias para distintos usos del agua. Bienvenida, profesora Catherine. Bueno, le agradezco principalmente que comparta con nosotros esta tarde y poder abrir esta conversación y reflexión y con quienes se suman a nuestra transmisión en vivo. Profesora. Muchas gracias a ti Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que en este tiempo, en este día tan frío después de la lluvia, ¿cierto? Que nos pone contentos a todos y todas en estos días tan difíciles para nuestro país en particular. Efectivamente, la idea de este seminario y la invitación, gracias al Plan Explora y por supuesto con el apoyo de nuestro Departamento de Ingeniería Civil, la idea es contar algo de mi experiencia en lo que es el tema del arsénico, también tomando en cuenta la realidad nacional. Súper. Profesor, antes de dejarla con su charla, voy a hacer algunas recomendaciones y recuerdos a nuestro público. ¿Ya? Recuerdo a todos y todas quienes nos acompañen que pueden enviar sus preguntas a través de nuestra fanpage, tanto de la página de Ingeniería Civil como del Par Explora RM Surponiente. Daremos las 15:10, 15:15 en específico para que manden sus preguntas, ya para que al final de la presentación de la profesora Catherine podamos responder a estas preguntas. Ahora sí, profesora, la dejo con su presentación de la presencia de arsénico en las aguas de Chile.
Éxito. Bien, ¿se ve ahí bien la presentación? Súper. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Una aclaración, sí, Luis, el doctorado lo realicé en Australia, no en Estados Unidos. Ah, ya, sorry. Así que por eso soy distinta, digámoslo así. Y de hecho, el hecho de haber vivido en Australia y haber realizado mi posgrado allá, también me permitió acercarme a las realidades de otros países, que Australia también vivió un gran problema de sequía y escasez hídrica. Así que yo también creo que esos ejemplos de países que somos similares hasta cierto punto, en particular, ¿cierto?, la cercanía a la costa, el hemisferio sur, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Luis ya me presentó, sí, aparte de la aclaración del doctorado en Australia, contarles lo que ya Luis mencionó, que es el objetivo de la presentación del día de hoy, donde también me gustaría invitarlos a reflexionar sobre distintos temas ahora y durante y al final de la presentación. ¿Sí? Entonces yo soy académica a jornada completa de la Universidad de Chile y por lo tanto yo hago clases, enseño, también soy profesora y mi principal motivación tiene que ver con la calidad del agua y el tratamiento. Entonces en el día de hoy quisiera tocar los temas que, primero, hablar del arsénico. Probablemente muchos de ustedes saben o han escuchado qué es el arsénico. Entonces también la idea es poder hablar con respecto al arsénico, qué es lo que pasa en la realidad nacional. Primero, ¿cierto?, cuáles son los efectos que han tenido y tiene y eventualmente puede tener en nuestra salud. Con respecto a eso mismo, y dado que nuestra mirada va a ser con respecto al agua, es importante saber de qué manera se encuentra el arsénico en las aguas. También, ¿de dónde viene el arsénico? ¿Por qué llega a las aguas? ¿Cuál es el origen de este contaminante? Entonces, en relación a eso, y el tema principal, el nombre de la charla de hoy, ¿cierto?, que vamos a hablar de las concentraciones, es decir, cuánto arsénico se encuentra en las distintas aguas naturales de nuestro país, y también eso relacionarlo con los temas anteriores que tienen que ver con de dónde viene, su reactividad, cómo se encuentra en el agua, y los potenciales efectos en la salud. También, ¿cierto?, lo que nos dedicamos los ingenieros y las ingenieras, ¿cierto?, a diseñar, implementar sistemas de tratamiento. También me interesa compartir con ustedes algunas visiones con respecto a las distintas opciones que existen para poder remover este contaminante del agua. Y por último, las conclusiones y perspectivas, llamémoslo así, en base a lo que podamos ver hoy. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué es el arsénico? Probablemente muchos de ustedes, si no todos, diría yo, han escuchado alguna vez hablar del arsénico. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Primero, vemos la tabla periódica. El arsénico es un metaloide que se encuentra naturalmente en la corteza de nuestra Tierra. Es decir, es un elemento que se encuentra, su origen es natural, y por lo tanto, esa presencia natural en las rocas, en los suelos, muchas veces implica que eventualmente se encuentre en el agua. Ahora, acá a la izquierda, ¿cierto?, podemos ver este símbolo del veneno. Efectivamente, el arsénico es altamente tóxico, y a diferencia de otros metales pesados, si bien el arsénico no es un metal, se puede considerar dentro del grupo de los metales pesados, como el hierro, el manganeso, el zinc, el plomo. ¿Qué lo hace distinto al arsénico a alguno de los metales pesados? El arsénico, a diferencia, por ejemplo, del hierro o el manganeso, no es esencial. Es decir, nosotros no necesitamos arsénico para nuestra vida, a diferencia, ¿cierto?, de los otros metales que sí son necesarios para nuestro metabolismo y, por supuesto, también de la vida en general. Ahora, acá ¿qué podemos ver? Esta roca. Gran parte del arsénico que finalmente llega a las aguas tiene un origen
de la fase que viene del suelo, de los sedimentos, de las erupciones volcánicas. Por eso quise acá ejemplificar las distintas formas en que el arsénico se puede encontrar en la Tierra. Y por último acá podemos ver el mar, ¿cierto? Las aguas, que es el tema que nos convoca hoy. Naturalmente, ¿cierto? En el mar existen distintos compuestos que se encuentran disueltos y por lo tanto también es esperable que a ciertos niveles y todas las aguas que existen en nuestro planeta, casi prácticamente no existe el agua pura. Siempre va a haber algún nivel de distintos elementos que pueden ser deseables o no. En este caso, la presencia del arsénico nunca es deseable, a diferencia de la presencia de otros elementos que sí pueden ser deseables, pero de todas maneras, este arsénico se puede encontrar de diversas maneras en los distintos compartimientos ambientales. Sí, entonces, ¿cuál es el problema del arsénico y probablemente el motivo por el cual ustedes han escuchado tanto hablar de este arsénico? Tiene que ver con los efectos que puede tener frente a la exposición aguda y la exposición crónica. La exposición aguda, cuando hablamos de exposición aguda, nos referimos a una ingesta o un consumo de arsénico en una alta dosis, en una concentración elevada. Es decir, en un tiempo corto, una alta dosis, esa es una exposición aguda. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en una exposición aguda al arsénico? Distintos problemas de salud que pueden variar entre el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos, y en el caso extremo, también, lamentablemente, la muerte. Sin embargo, la mayor parte de los problemas que hemos visto a nivel mundial y nacional tienen que ver con la exposición crónica al arsénico. Es decir, dosis menores, principalmente atribuidas a la ingesta de agua con arsénico, durante periodos de tiempo prolongados. Y eso se ha evidenciado que puede producir, por ejemplo, lesiones a la piel, conocida como queratosis o hiperkeratosis. Y también estas lesiones pueden preceder lamentablemente al cáncer de piel. El mayor efecto que se evidenció a nivel nacional, sobre todo, y mundial, tiene que ver con el cáncer. El arsénico es un agente carcinogénico, es decir, puede causar cáncer bajo una exposición prolongada, y uno de los tipos de cáncer que se han evidenciado más son a la vejiga y a los pulmones, los cuales se ven incrementados ante distintos factores de riesgo, en particular el tabaco, al igual que todas las enfermedades y otras enfermedades crónicas. Todo este efecto del arsénico se ha visto incrementado por otros problemas principalmente asociados al tabaco. Y como les mencioné, y por eso acá la imagen que les comparto, la principal vía en las cuales los seres humanos podemos estar expuestos a estos efectos negativos del arsénico en nuestra salud es mediante la ingesta de agua que tiene algún nivel de arsénico que es dañino para nuestra salud. ¿Qué podemos ver acá? Acá vemos el mapa del mundo. También podemos ver, ¿cierto?, que este símbolo, el círculo rojo, a medida que aumenta el tamaño de este círculo rojo, aumenta el número de personas que se encuentran en riesgo por ingesta de agua que tiene arsénico. Entonces, si podemos ver, si miramos este mapa, vemos que es un problema literalmente a nivel mundial. Y por supuesto, el tamaño de este círculo cambia. Entonces, ¿a dónde se va nuestra vista? O al menos la mía, y si no, yo voy a hacer que se vayan a ese punto donde los círculos son mayores, que es la zona de la bahía de Bengal en Asia, donde se encuentra principalmente
Bangladesh y la India. Estos países cuentan con unas concentraciones extremadamente altas de arsénico en sus aguas subterráneas. ¿Qué tan altas? Bueno, esa es parte del tema de lo que nos convoca hoy. De acuerdo al estudio de Randman del 2006, estas concentraciones pueden fluctuar entre 0,05 y 4,7 miligramos por litro. Y esto ha afectado la salud de los habitantes de esa zona por muchos años. De hecho, las imágenes que les mostré en la diapositiva anterior son de personas que viven allá en la bahía de Bengala. Ahora, también si ustedes se fijan en el mapa, hay otros lugares que están afectados. Nosotros estamos acá, en la región de Antofagasta, que también algo vamos a hablar hoy, y también otros países como Estados Unidos, también Europa, África, etc. Entonces no es una exageración decir que esto es un problema mundial. Ahora, si tenemos en cuenta estos niveles de arsénico en las aguas de la bahía de Bengal, la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros aparecemos en ese mapa. Entonces acá yo creo que es importante tener en cuenta la historia de la evolución positiva, en el caso nuestro, un país en desarrollo, en cuanto a lo que es poder adaptar nuestra norma chilena de agua potable, calidad del agua potable, que es una norma que rige a nivel nacional, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el día de hoy, año 2020, nuestra norma chilena de agua potable nos dice que la concentración máxima aceptable en el agua de bebida tiene que ser 0,01 miligramos por litro, que es exactamente igual a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bien, habiendo dicho eso, esto cambió hace algunos años, el año 2005, por eso acá les destaco con negrita. Este 0,01 con asterisco es porque efectivamente se dio un plazo de 10 años para que esta norma se pudiera cumplir, porque la norma anterior, también por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, era de 0,05 miligramos por litro. Nosotros somos un país afortunado, hemos podido ser capaces de poder tomar esta recomendación. Si fijan acá, les cuento toda la historia en base a lo que ha compartido en otras ocasiones con nosotros el profesor Gerardo Ahumada y la doctora Ferrecho. Cómo ha cambiado esta historia, ¿cierto?, de lo que sabemos del arsénico, qué tan tóxico y carcinogénico es. Entonces, si bien hay un desfase considerable en cuanto al número de años que han transcurrido para que nosotros podamos adaptar esa norma, el día de hoy estamos siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y eso incluso involucró que se pudiera dar este periodo de adaptación, donde en 2005, donde se dieron 5 años para que se pudiera bajar de 0,05 a 0,03, por eso lo puse acá entre medio. Pero el día de hoy la norma que es vigente a nivel nacional es 0,01 miligramos por litro. También yo creo que es importante que recordemos, ¿cierto?, los distintos usos del agua y que no solamente la norma 409 es la única que rige en cuanto a lo que es calidad. Nosotros tenemos normas de calidad primaria, también tenemos normas de calidad secundarias, normas secundarias de calidad ambiental, y también tenemos norma de emisión. Y adivinen qué, en todas o casi todas estas normas aparece el arsénico. Entonces, la primera ya la mencioné, ¿cierto?, que es la norma de calidad, que es la que está vigente hoy. Pero también tenemos la norma chilena de múltiples usos, que es la que les menciono acá, es la concentración máxima recomendada para uso de riego, que es 0,1 miligramos por litro. Y esta recomendación, ¿cierto?, nosotros la hacemos también bajo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO por sus siglas en inglés. También tenemos la norma, el Decreto Supremo 143 de contacto directo, donde también aparece el arsénico en una concentración similar a la de la 1333, pero no exactamente igual, pero es el orden de magnitud, que es un orden de magnitud mayor a la norma primaria de calidad del agua potable. También tenemos normas de emisión.
Es decir, cuánto arsénico puede ser aceptable para nuestros cursos de agua, pensando en emisión, por ejemplo, a las descargas a los cursos de agua fluviales, donde la concentración máxima es 0,5 miligramos por litro, a los cuerpos de agua lacustre 0,1 miligramos por litro, y a las aguas marinas va a variar dependiendo si está dentro o fuera de la zona de protección litoral. También de las descargas de agua subterránea, donde aquí volvemos al un orden de magnitud menos, que es 0,01 miligramos por litro. También la descarga, el decreto supremo la descarga a las aguas del alcantarillado, 0,5 miligramos por litro. Y por último, las normas secundarias de calidad ambiental, que es algo que nosotros hemos avanzado, si bien nos ha costado años, antes que existiera el Ministerio de Medio Ambiente, cuando existía la CONAMA, todavía la Comisión Nacional de Medio Ambiente, es algo que hemos podido avanzar como país en los últimos años. Y si bien el arsénico no aparece en las normas que están vigentes hoy, sí está vigente en una que está, cuando se acabe el estado de emergencia va a aparecer el proyecto de participación ciudadana, que es de la cuenca del río Huasco, que es esta foto que está acá, que saqué de la página web de la Junta de Vigilancia del río Huasco. Y el arsénico aparece acá normado para concentraciones bastante bajas, también es interesante tener en cuenta eso, para distintos tramos de la cuenca. Eso es con respecto a la normativa nacional. ¿Por qué me quiero hacer recalcar, si bien el enfoque es en el agua potable, también me pareció relevante mostrarles las normativas para otros usos de agua y también cómo la organización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el número 6, ¿cierto?, que está directamente alineado con lo que es la norma 409, no solo en cuanto a la calidad del agua potable, sino también al saneamiento. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible también están relacionados indirectamente con lo que es la calidad del agua y la presencia del agua también. O sea, tiene que haber agua primero, y que además necesitamos agua de calidad para poder tener salud, para poder tener bienestar, hambre cero, vida submarina, vida de ecosistemas. Así que también yo creo que es interesante tener esa perspectiva, tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué se sabe del arsénico? Acá no quiero asustarlos con estas dos diapositivas que voy a mostrar ahora, sino que es hacerles una invitación para que este seminario no sea excesivamente largo, sino que ustedes se pregunten cuál es la importancia de poder conocer, en este caso del arsénico, que tiene una reactividad muy alta y se comporta muy distinto a otros contaminantes que se encuentran en agua, y destacar que acá el foco es la presencia en el agua. Entonces, el arsénico se encuentra en agua, puede encontrarse como arsénico 3, que es la arsenita, que es el que vemos acá en la esquina superior izquierda, o se puede encontrar como arsenato, que es el arsénico 5. El problema de estas especies, que son las que más se encuentran en las aguas chilenas, es que son además las que son más tóxicas. Hay otras especies del arsénico que son orgánicas, que son menos tóxicas, pero lamentablemente las que además se encuentran más comúnmente en el agua son además las más tóxicas para los seres vivos. También, ¿cierto?, el hecho de que haya arsenita o arsenato también va a afectar la toxicidad de este contaminante, y lo que le quería transmitir acá es que existen distintos factores ambientales principalmente, y que también tienen relación con otras fases, que nos van a decir de qué manera se encuentra el arsénico en el agua. Y esos dos factores acá podemos ver primero el pH y también si es un ambiente oxidante o reductor. En general, en las aguas superficiales, la especie que vamos a encontrar es el arsénico 5, que es el arsénico oxidado, versus en las aguas subterráneas que vamos a encontrar el arsenita, que es el arsénico reducido. Además, la arsenita es más tóxica que el arsénico 5 y además es más difícil de remover. Y por eso también, más adelante, en muchos casos, se requiere oxidación previa para poder oxidar el arsenito al arsénico.
También acá lo que quisiera ejemplificar es qué es lo que pasa en los sistemas acuáticos. Podemos ver que a la derecha se encuentra hay un lago estratificado y a la izquierda el arsénico cómo se mueve en los sedimentos. Y de nuevo acá mi objetivo, ¿cierto? No es entrar en pánico, sino que pensemos, ¿cierto?, en la contribución técnica científica de poder identificar primero qué ocurre en los sistemas acuáticos naturales, y por eso acá les muestro, ¿cierto?, este lago que pasa acá en el fondo de una laguna, en la zona intermedia de una laguna, ver qué pasa, cómo cambia la forma en que se encuentra el arsénico para poder nosotros aprender de eso, entender de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son los mecanismos que nos pueden ayudar a identificar maneras de removerlo del agua. Nuestro objetivo, uno de los objetivos también, si pensamos en la presencia de este contaminante en el agua, es que nosotros podamos removerlo. Y eso también, por eso es importante tener en cuenta cuáles son todos los otros factores, otros contaminantes en el agua, factores ambientales que van a hacer que el arsénico esté asociado a los sedimentos, a los material coloidal, a la materia orgánica, a distintos componentes. Dado lo que han visto hasta ahora, ¿cierto?, si es que no les ha asustado mucho, en el mundo, dada la reactividad y el problema del arsénico en el mundo, esto ha llamado la atención de muchos investigadores, no solo yo, así que no soy la única, y eso también era algo que les quería transmitir. Y para terminar esta parte de la motivación técnico-científica, acá lo que les quiero plasmar con esta imagen que nos muestra también distintas especies de arsénico asociado a distintos componentes de un humedal construido que puede ser una alternativa de tratamiento para arsénico. También la idea acá es poder identificar cuáles son las principales fuentes y sumideros de este contaminante para poder implementar sistemas de tratamiento que son diferentes a los convencionales que vamos a hablar más adelante. Entonces acá la pregunta, que es retórica, pero tampoco es tan retórica, la invitación a la reflexión de qué nos sirve, no solamente en este caso particular el día de hoy con respecto al arsénico, sino para reflexionar en cuanto a lo que es, de qué sirve, o sea, para qué nos sirve, cuál es la motivación de fondo, de poder adquirir, transmitir, aprender, enseñar algún conocimiento, no necesariamente de agua, no necesariamente de arsénico, que es lo que nos lleva hoy, pero cuál es el motivo que nos hace, ¿cierto?, trabajar, literalmente levantarnos en la mañana, ¿cierto?, trabajar en grupo, trabajar solo, aprender cosas nuevas, equivocarse, y eso tiene que ver con algo que es parte de mi trabajo, que es la formación de capital humano, y en este caso de ingenieros, ingenieras civiles, hidráulicos, sanitarios y ambientales. Como podemos ver acá, también en el contexto de la charla de hoy, el poder difundir, dar a conocer este conocimiento, también hacer un llamado a todos los otros científicos y científicas de poder efectivamente transmitir a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo hoy, de lo que nosotros hemos aprendido y que hemos tenido la oportunidad de conocer. ¿Sí? Así que ese es el llamado a la reflexión, de aprender haciendo, y también poder hacer que nuestra sociedad sea mejor transmitiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces, ¿qué pasa en Chile? ¿Cierto? Sabemos que este metaloide existe en nuestro país, y una de las preguntas, ¿cierto?, de lo que mencionábamos al principio de la presentación, era el origen. Entonces, principalmente, como podemos decir coloquialmente, la causa o el origen del arsénico en las aguas chilenas tiene causas naturales. O sea, la naturaleza geológica de nuestro país hace que nuestras aguas finalmente, en algunas zonas con mayores concentraciones, como vamos a ver, pero es la naturaleza geológica asociada a las rocas volcánicas y a las fuentes hidrotermales. Este metaloide viene principalmente asociado a estas fuentes que son
naturales. Entonces, coloquialmente podríamos decir que tenemos mala suerte, porque en la macrozona norte de nuestro país, se estoy además pensando en toda la cordillera de los Andes y la cantidad que tenemos de volcanes y fuentes hidrotermales a lo largo de nuestro país, eso está asociado lamentablemente a la presencia de algunos contaminantes como el arsénico. Sin embargo, tenemos otra causa a la cual se puede atribuir en algunos casos la presencia de este contaminante, y eso tiene que ver con la explotación de minerales, en particular la minería del cobre, porque cuando nosotros explotamos, buscamos, ¿no es cierto?, nuestros depósitos de cobre, que también se encuentran naturalmente en distintas zonas de nuestro país. Hay minerales como la enargita y la tenantita, también la pirita y la arsenopirita, que tienen, además de cobre, la enargita y la tenantita que tienen cobre, además tienen arsénico. Entonces, en este proceso de extractivo, no solamente podemos capturar o recuperar el cobre, que es lo que nos interesa, pero también lamentablemente eso hace que otros contaminantes como el hierro, el manganés, el hierro, el azufre, finalmente el arsénico, lleguen eventualmente a otros compartimientos ambientales. Entonces acá quisiera, a modo de ejemplo, en base a un estudio de la profesora Tapia, que ella ha investigado la presencia del arsénico en la zona del altiplano Puna de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos ver acá? En el eje Y podemos ver la concentración de arsénico en miligramos por litro, y acá podemos ver la distribución, la presencia, cuál es la concentración de arsénico que reporta la profesora Tapia en función del tipo de agua. Entonces acá podemos ver aguas, por ejemplo, lo verde es agua de la llave. Si se fijan acá está marcada la norma, la 0,01 miligramos por litro, y también está marcada la antigua norma, que son los 0,05 miligramos por litro. Si ustedes se fijan acá en los casos más extremos de ríos, que es el azul, o aguas afectadas por drenaje ácido, o aguas salinas, o aguas de las fuentes hidrotermales, que es acá naranjo, son concentraciones extremadamente altas comparado con lo que es el requerimiento de la normativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en nuestras aguas naturales? ¿Qué podemos ver acá? Estas imágenes las tomé del Atlas del Agua de la Dirección General de Aguas. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de información que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la calidad del agua, de nuestras aguas en Chile? Viene de la red de monitoreo de la Dirección General de Aguas, y esta información incluye el arsénico, pero también muchos otros parámetros de calidad del agua, tanto in situ como aquellos que se analizan en el laboratorio, como el arsénico. Esa es una desventaja, ¿cierto? Y también por eso quería mencionarles esto, en cuanto al que el arsénico no se puede medir en terreno, sino que uno tiene que tomar muestras de agua, llevarlas al laboratorio, usar técnicas como las que usan el Laboratorio Ambiental de la Dirección General de Aguas para poder conocer la concentración de este contaminante en los distintos tipos de agua. Entonces, esta información que viene de la red monitoreo de la DGA, que son 829 estaciones de calidad distribuidas a lo largo de nuestro país. Y esta información ustedes pueden acceder a ella por vía la página web del Banco Nacional de Agua de la DGA, para las estaciones que ustedes pueden ir seleccionando por región del país o por cuenca. Y ustedes pueden tener todo el detalle de los monitoreos de la Dirección General de Agua. También otra fuente de información importante, además de los datos crudos, llamémoslo así, que ustedes pueden obtener directamente, también históricamente se han hecho muchos estudios de distintas instituciones públicas, como el Ministerio de Medio Ambiente, también la CONAMA, que existía antes del Ministerio de Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Obras Públicas, y todos estos informes de calidad del agua, o relacionado con lo que es calidad del agua y recursos hídricos,
también están disponibles al público. Si ustedes tienen derecho, nosotros como ciudadanos y ciudadanas chilenas tenemos derecho a poder saber, conocer el contenido de estos informes de cualquier institución pública. Ya hay mucha información que está disponible en internet, así que también quería hacerles ese llamado a informarse. También otro aspecto importante en relación a lo que es el análisis de los datos de calidad del agua de la Dirección General de Agua tiene que ver con la actualización del balance del mapa hidroquímico, que si bien todavía no está disponible la herramienta de visualización de mapa, eso va a estar prontamente disponible y eso es un gran trabajo que también recoge la información histórica de calidad del agua en base a los monitoreos de la Dirección General de Agua. Eso también es una buena noticia, tener actualizada esta información de alguna manera amistosa. Entonces, como mencionaba también Luis al principio de la presentación, hace algún tiempo y en conjunto con los colegas de la Universidad Católica, de la Universidad Técnica Federico Santa María y de la Universidad de Santiago, escribimos un capítulo de la calidad del agua en Chile en un libro de calidad del agua en las Américas, como una parte de una iniciativa de la Asociación Interamericana de Academias de Ciencias. Entonces, cada país que es miembro de la Asociación Interamericana de Academias de Ciencias tiene un capítulo de calidad del agua de su país. Y también acá los invito a que ustedes busquen este y otros libros que tiene IANAS, la Asociación por las siglas en inglés, que tienen que ver con agua. También hay uno de las aguas urbanas, distintos libros. Entonces, en este capítulo, lo que hicimos, ¿cierto?, fue primero seleccionar cuencas representativas por macrozona, y esto de nuevo en consistencia con la definición de la Dirección General de Agua en cuanto a lo que es macrozona norte, centro. Entonces acá podemos ver distintos análisis de tendencias históricas con todos los datos de la Dirección General de Agua para las estaciones de monitoreo de las cuencas representativas y que ustedes pueden ver con detalle en el capítulo del libro. Entonces también en el capítulo del libro se destaca el caso del arsénico, por ser un contaminante muy presente acá. Este es el último que se ve acá, corresponde a la concentración de arsénico, que es muy notoria y muy importante en 3 cuencas de la zona macronorte de Chile. La cuenca del río Loa, la cuenca del río Yuta y la cuenca del río Elqui. De esos 3 se habla con detalle en el capítulo del libro. Entonces el día de hoy, dadas las concentraciones de arsénico que se encuentran en el río Loa, quería hablar con más detalle acerca de esta cuenca. También probablemente muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar del río Loa. Sí, que es la cuenca es la más grande, una de las más grandes del país. También es el río más largo de Chile, con 440 kilómetros, como podemos ver acá en la imagen, ¿cierto?, que nace acá en la alta cordillera, donde están los geysers del Tatio, que probablemente algunos de ustedes pueden conocer. Luego cruza todo el desierto de Atacama, pasando por Calama, María Elena, Quillagua, y finalmente desemboca en el Océano Pacífico. ¿Qué tiene de distinto, qué tiene de particular esta cuenca, por la cual también ha sido bastante estudiada y caracterizada? Es de la cuenca. Primero, ¿cierto?, el hecho de que acá, como podemos ver en esta figura, existen, ¿cierto?, las minas de cobre, Chuquicamata, El Abre, Radomiro, Tomi. Entonces es una zona que naturalmente tiene cobre en el país. Además, acá tenemos la ciudad de Calama, Antofagasta, donde hay un alto número de población
importante. Y también algo que ha cambiado a lo largo de los años es el uso agrícola. Si bien antes había mucha más agricultura en la zona del Bajo Loa, en Quillagua, incluso en Calama, eso se ha visto disminuido en los últimos años por distintos problemas asociados a la cantidad y más que nada a la calidad del agua, principalmente asociado a la alta presencia de arsénico, pero también a la alta salinidad de las aguas. De hecho, acá uno de los principales afluentes del río Loa es el río Salado. O sea, ya el nombre nos dice todo. O sea, el río literalmente es salado. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Como mencioné hace unos minutos, las fuentes hidrotermales son altamente ricas en arsénico. Y dado que este río nace prácticamente a los pies de los geysers del Tatio, de hecho los geysers del Tatio se genera el río El Tatio, y de acuerdo a lo reportado, este río tiene una concentración de arsénico de 21 miligramos por litro, que es algo, 4 órdenes de magnitud, ¿cierto? Si pensamos en la norma de agua potable 001 o de la riego 01, 1, 20, entonces son concentraciones realmente muy elevadas de arsénico. Y lamentablemente acá, cuando el río Loa desemboca en el Océano Pacífico, esa concentración no es tan distinta. De hecho, no baja mucho porque no hay dilución de otros afluentes de mejor calidad. También, como la zona es extremadamente árida, hay mucha evaporación, por lo tanto también los contaminantes se concentran. Entonces, finalmente, cuando el río Loa desemboca, y este es un dato muy, muy reciente del estudio de Herrera, que nos dice que el arsénico, que el Loa cuando desemboca en el Océano Pacífico tiene un orden en torno a los 1,9 miligramos por litro de arsénico, que es una concentración totalmente muy elevada. Ahora, también, ¿cierto? Cada cierto tiempo hemos visto distintas noticias con respecto al arsénico. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Entonces acá también quisiera compartir algunas de las últimas, no tan últimas, pero noticias en cuanto a lo que es la presencia del arsénico en el agua potable, en otras zonas del país, no solamente en la macrozona norte. Entonces, en esta noticia que apareció hace un tiempo en un periodo que dejó de circulación nacional, en febrero de 2016, se habla del incumplimiento de la calidad del agua potable en 14 comunas de nuestro país. Acá el titular no menciona el arsénico, pero sí el arsénico es uno de los parámetros que lamentablemente no se cumplía en algunas zonas de nuestro país. Entonces, acá también mi llamado en mi misión de educadora es transmitirles que también, como nosotros tenemos derecho a conocer los estudios de las instituciones públicas, también lo que hice acá cuando yo vi esta noticia porque decía que era de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, yo fui, y es algo que también yo los invito a hacer, es poder verificar las fuentes originales, sobre todo en estos días, ¿cierto?, donde las noticias falsas pueden ser muchas y muy, muy difíciles, ¿cierto? Yo siempre hago la invitación a que ustedes verifiquen de las fuentes oficiales directas, que en este caso es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la cual tiene a disposición información para todos nosotros y nosotras. Entonces yo busqué en la página web de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, busqué en el centro de documentación, busqué en la sección de fiscalización de empresas sanitarias, calidad del agua potable, y donde está el detalle de todos los resultados de la fiscalización por mes y por año. Y esto se ve algo más o menos así. Yo quería, en el fondo, mi objetivo era comparar lo que había reportado la CIS originalmente con lo que aparecía en la noticia. Entonces, en la noticia, esto es en resumen de la planilla Excel que publican los de la superintendencia para el mes que aparecía en la noticia, que era noviembre de 2015, y efectivamente, en ese caso, era que se mencionaba que en estas zonas de la región metropolitana la concentración de arsénico no cumplía la norma. Entonces acá
esto es textual, es el pantallazo del Excel. Entonces acá algunas observaciones que quiero hacer con respecto al mensaje de fondo de buscar las fuentes oficiales. Y también yo como parte del Consejo Consultivo de la Agenda 2030 del sector sanitario, también creo que es mi responsabilidad compartir con ustedes el rol que tiene la superintendencia en fiscalizar los servicios sanitarios en las zonas urbanas. Entonces acá, de partida, en la noticia decía que las dos concentraciones, que en los dos lugares era 002, y acá, según el informe original, que uno era 001 y el otro era 002. O sea, ahí ya algo que no era exactamente igual. Lo otro que es importante y que tiene que ver con lo que hablamos al principio es con el plazo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios autorizó para poder cumplir con la norma de 409, que en el caso de la concesionaria tenía actualización hasta septiembre de 2016, y acá estamos en noviembre de 2015, y podía la norma 001 podía cumplirlo hasta esa fecha, y por lo tanto a esa fecha podía cumplir con el 003. Entonces, en estricto rigor, no estaba cumpliendo con lo que se debía a la fecha. Y eso fue un comentario que vino directamente de la superintendencia y que aparecía también en la noticia. Y también, además, el lado positivo es que ellos estaban trabajando para poder implementar futuros sistemas de tratamiento, buscando, ¿cierto?, que podían haber problemas con los sistemas ya existentes. Entonces acá también fuimos noticia a nivel internacional con este informe del Banco Mundial, que también hablaba de cómo la calidad del agua, cómo el empobrecimiento de la calidad del agua podía afectar el crecimiento económico de distintos países. Y también nos mencionaba a nosotros por el caso del arsénico. Entonces también acá no solamente hablaba del arsénico, sino que también la presencia de otros contaminantes en el agua. Así que también yo creo que es importante tener en cuenta qué tan importante es para la sociedad, no solamente nosotros, sino para la sociedad, el poder contar con agua de buena calidad. O sea, algunas mejores noticias que las que les acabo de mostrar, y esas noticias tienen que ver con nuevas tecnologías para poder remover arsénico del agua. Entonces acá la primera, una noticia de una planta acuática, que eso tiene que ver con tecnologías de fitorremediación para poder remover arsénico del agua, que apareció acá en los medios nacionales. Acá yo les muestro la noticia de la universidad de esta universidad en Suecia, donde se hizo la investigación. Y también la otra noticia a nivel más local, que tiene que ver en parte con la investigación que yo he realizado a la fecha, apuntada a buscar tecnologías distintas para poder remover este metaloide. Entonces, con respecto a esa línea, hemos hablado, ¿cierto?, de las altas concentraciones que existen en el mundo, en nuestro país, la baja concentración que se pide para el agua potable, por lo tanto, es necesario remover este contaminante del agua. Entonces, para eso existen dos tipos de tecnología. Existen los sistemas convencionales y existen los sistemas naturales. Entonces, para cada caso hay que evaluar. No es lo mismo si yo quiero tratar directamente el agua del río El Tatio o del río El Salado, o si quiero tratar agua subterránea, donde la calidad del agua es totalmente distinta, pueden haber otros contaminantes, las concentraciones de arsénico son muy distintas. Entonces no hay una solución única para cada caso. Entonces primero hay que pensar en la calidad, cuál es el objetivo. Yo quiero el agua para beber, yo quiero el agua para regar, yo quiero el agua para preservar el medio ambiente. Primero tener en cuenta cuál es el objetivo. Y para eso también hay que tener en cuenta las concentraciones de arsénico y otros contaminantes, y otras restricciones de tiempo, presupuesto y espacio. Y eso también es parte de un análisis que es necesario hacer caso a caso, y también oportunidades para buscar tecnologías alternativas. Todas las tecnologías tienen ventajas y desventajas, y dependiendo del caso puede ser recomendable utilizar una u otra o combinaciones de tecnologías. Entonces acá quiero hacer una breve mención a lo que son los sistemas de tratamiento convencionales versus los sistemas de
tratamientos naturales. Los sistemas convencionales son aquellos que han sido más usados para remoción de distintos contaminantes, no solo el arsénico, y que funcionan en un espacio reducido y que involucran la adición, por ejemplo, de agentes químicos. Por otro lado, los sistemas naturales son aquellos en los cuales los procesos de remoción ocurren mediante la interacción de los componentes naturales de estos sistemas, como el suelo, la vegetación y los microorganismos. Algunos ejemplos acá de sistemas convencionales. Esto, por ejemplo, corresponde a la planta de absorción de Lo Pinto, donde es un sistema de absorción de arsénico para agua potable. Y acá, como les mencionaba también al principio, las tecnologías de fitorremediación y humedal construido, que no necesariamente pueden alcanzar o van a alcanzar, o el objetivo no es tratar agua potable. Entonces, también tener en perspectiva cuál es mi objetivo final. Entonces, acá también, en base a este estudio que también participó Gerardo Ahumada, nos muestra cuáles son las principales plantas de tratamiento de agua potable que existen a nivel urbano en Chile. Y acá podemos ver que hay varias que están en la macrozona norte, pero también hay varias acá en la región metropolitana, y acá incluida la de Lo Pinto que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces acá es importante, y esta información también, si bien es un artículo científico que está en inglés, está disponible con acceso abierto. Yo no estoy segura si lo incluye al final, me parece que no, pero podemos ver después. O sea, lo importante es que ustedes pueden ver, tener acceso a esta información técnica también de cuál es la calidad, cuál es el caudal tratado, y también cuál es la calidad del agua que trata estos sistemas. Entonces, en ese sentido, también pensando lo que hablamos al principio, los graves problemas de salud con los cuales se vieron afectados por años las personas que vivían en el norte, en Calama y Antofagasta principalmente, la implementación de estos sistemas de tratamiento en los años 70 hizo que la concentración de arsénico bajara notablemente, y que también la gente, si bien hubo un desfase entre que la gente dejara de tomar agua con arsénico y dejara de enfermarse, ahora eso es algo que ya no ocurre hace bastantes años gracias a la implementación de estas tecnologías. También tomando en cuenta lo que mencioné de las distintas ventajas y desventajas de los sistemas de tratamiento. Por último, estas plantas que mencioné acá son plantas en el sistema sanitario urbano. Entonces, también es importante tener en cuenta qué pasa con en las zonas rurales. Y efectivamente la subdirección de agua potable rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas sí ha implementado sistemas de tratamiento en los sistemas de agua potable rural que incorporan remoción de arsénico u otros contaminantes. Hay algunos, los estados de las plantas van a variar dependiendo dónde está la planta. Y en algunos casos donde todavía no hay sistemas implementados, se contempla que se puedan implementar esos sistemas para poder remover el arsénico del agua. Entonces, para concluir, ¿cierto?, tener en cuenta la toxicidad del arsénico y todos los problemas que ha causado a la población del mundo. Nosotros en Chile, lamentablemente, en la zona macronorte, hemos vivido el efecto de la presencia de este contaminante en las aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo, es importante tener en cuenta el avance que hemos logrado en los últimos años en cuanto a lo que es implementar tecnologías de remoción para tener acceso a agua de mejor calidad. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar que el problema, si bien hemos avanzado, no está totalmente solucionado, sobre todo en las zonas que no tienen acceso a los sistemas convencionales que son centralizados. Por último, quisiera hacer un reconocimiento a estas tres académicas, a la profesora Tapia, a la doctora Ferrecchio y a la profesora Sancha, por el aporte y contribución que han dado a nuestra sociedad en cuanto a lo que es remoción de arsénico, distribución de arsénico y los efectos que tiene el arsénico en la salud. Entonces, también como conclusión, ¿cierto?, hacerles el llamado a ser parte de alguna manera de nuestro departamento de ingeniería civil, ya sea como alumnos de
pregrado o posgrado o incluso postítulo, y también, por supuesto, estoy atenta a sus dudas, comentarios, reflexiones, etcétera. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, profesora Catherine, por su presentación. Ya, bueno, ha llegado el momento de dar espacio a las preguntas a la audiencia, que fue bien numerosa. Bueno, en este caso fue como bien clarificador de cierto punto en relación a la contaminación que producía el arsénico. Vamos a partir con las preguntas, profesora. Marcia Paredes indica, dice, usted señala que el arsénico es un problema en muchos países, siendo Chile uno de ellos. Mi pregunta es si el problema se ha detectado solo en ciertas zonas de Chile o aparece en todas las regiones. ¿Cómo se puede detectar el arsénico en aguas subterráneas antes de su consumo? Hola, Marcia. Marcia lo conozco porque es alumna mía de un curso la vi hace un rato en la mañana, bueno, mediodía. Efectivamente, el problema, el arsénico, como quise transmitir, si bien es mucho más notorio en la macrozona norte, eso no implica que esté ausente en el resto de las aguas naturales de Chile. Por eso también otras noticias asociadas a lo que ocurrió en Lampa hace un tiempo, que tiene que ver con la implementación de las plantas de tratamiento de agua potable en la región metropolitana, en otras zonas, ¿cierto?, de cobertura que ahora tiene Aguas Andinas. Entonces, efectivamente, que se cumpla la norma sin que haya un tratamiento previo no implica que el agua esté libre de arsénico, ¿cierto? Porque la norma nos pide una concentración máxima admisible, que es 0,01 miligramos por litro. En lo personal, no he podido mirar los niveles de arsénico en otras cuencas, y por eso yo les hice la invitación a que ustedes busquen otros informes que ha realizado la DGA u otras instituciones. Pero si a ti, por ejemplo, Marcia, te interesa alguna cuenca en particular, los lagos, los ríos, cualquier otra cuenca del sur, tú puedes ir directamente, ¿cierto?, y bajar los datos, o bien buscar algún informe de referencia. Ahora, en cuanto a lo que es la medición del arsénico, y también algo mencioné, en general también eso es una limitación, porque es un proceso que toma tiempo y es caro. Y no se puede realizar, al menos un método estándar certificado no se puede hacer, a menos que sea en un laboratorio. Entonces, por ejemplo, gran parte de las mediciones que yo he podido hacer para mi investigación fue con apoyo del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, los vecinos de geología, porque ellos tienen el espectrómetro de masa, la absorción atómica, que son en el fondo la manera en la cual uno puede medir el arsénico de manera confiable, además de que depende mucho de tu matriz de agua. Entonces, no es lo mismo medir en el agua potable que en por ejemplo, si tú quieres medir el río Salado o el Loa, o las muestras que enviaba yo a Verónica, un saludo a Verónica, los colegas del SEGA, que eran un dolor de cabeza para ella, porque mi agua era altamente salina. Entonces era todo un problema poder identificar y cuantificar adecuadamente la concentración de arsénico, porque en muchos casos lo que se hace es cumplir, ¿cierto? Que un laboratorio diga, sí, cumple esta norma, menor que tanto. Pero en mi caso particular, y también, por supuesto, de los colegas, a mí me interesaba el número, la concentración. No si era menor que 0,1 o menor que 0,5, yo quería saber la concentración para poder asociarlo a la efectividad de remoción del sistema que yo estaba estudiando. Bueno, gracias. Otra pregunta, profesora. Dice, en Santiago, ¿quién se encarga de verificar la concentración de arsénico en el agua potable? Han ocurrido episodios de aumento. Si es así, ¿por qué causa aumento el arsénico en agua potable? Bien, algo mencioné con respecto a eso cuando les mostré la noticia de la tercera y el informe del Banco Mundial. Por norma, las sanitarias, cualquiera que sea, cualquier sanitaria, tiene que cumplir con la norma chilena 409 a nivel nacional. Ellos tienen que enviar un reporte a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En general, ellos también hacen un muestreo, un control interno. Pero estos reportes, el que yo les mostré, es lo que publica la Superintendencia, que es la información
En el fondo ellos se encargan de fiscalizar que la sanitaria cumpla, porque ellos están comprometidos a entregarnos un agua de buena calidad, que dicho sea de paso, el agua que nosotros tenemos es de buena calidad, es de muy buena calidad. Entonces, en las zonas urbanas, eso es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, fiscalizar que la sanitaria, aguas cordillera, aguas Manquehue, aguas andinas, que ellos nos entreguen a nosotros un producto de calidad por el cual estamos pagando el servicio. Ok. Creo que esta pregunta viene de geología, por lo que sí, creo que la profesora Linda Daniele realizó esta investigación. Ahí usted me corrobora, ya si es verdad o no. La pregunta la realiza Carmen Copier y Cristian Maurer. Plantean el exceso del arsénico en el agua embotellada según estudios de la Escuela de Geología de la Universidad de Chile. ¿Hay diferencias entre las normativas del agua potable y de las aguas embotelladas? ¿Cuál es el límite máximo para el arsénico en las aguas embotelladas? Efectivamente, hace algún tiempo, y eso también fue noticia, salió en las noticias de la facultad, no estoy segura si salió en los diarios de circulación nacional, pero sí en las noticias de la facultad, y efectivamente Linda, que es hidrogeóloga, saludos Linda, también ella tiene un interés, ¿cierto? Yo no soy geóloga ni hidrogeóloga, pero tengo un interés personal por el arsénico, ella también, y también como Katia y otros colegas. Efectivamente, ella tuvo la genial idea de analizar las muestras de las aguas minerales, que es muy distinto al agua embotellada o filtrada. Ella tuvo esa genial idea, y te felicito, Linda, por la idea. Y efectivamente, la normativa no es la misma. No es la misma. El arsénico, hay una norma especial que ahora no la anoté, pero sí uno la puede buscar en Ley Chile, que dice Ley Aguas Embotelladas, y la concentración de arsénico es mucho más permisiva para las aguas minerales que para el agua potable. Y eso hasta cierto punto tiene sentido, porque yo no voy a tomar 2 litros de agua mineral al día, ¿cierto? A diferencia de lo que uno hace con el agua potable, pero no podría verificar ahora, pero es algo que ustedes pueden buscar en Ley Chile. Y fue también que algo comentamos con nosotros en mi curso de calidad del agua de ese semestre. Creo que es 0,1, pero no estoy 100% segura, pero ustedes lo pueden verificar en Ley Chile. Entonces, como mencioné también en la presentación, en las aguas minerales, las fuentes hidrotermales, son mucho más ricas en arsénico naturalmente. Súper. Otra pregunta, profesora, de Andrea María. Dice, ¿existe alguna proyección de aumento de arsénico en las aguas del Chile central? Ya, esa pregunta, ojalá tuviéramos una bola de cristal, pero efectivamente, si ustedes se fijaron en la tabla, y desde la historia de la calidad del agua también todo en este país, efectivamente, y eso es algo que falta evidencia, y eso es algo que una pregunta que yo también tengo y que me gustaría indagar, es el empeoramiento de la calidad superficial y subterránea. ¿Cuáles son los distintos factores que determinan que un agua mejore o empeore? Esa también es una pregunta que me habían hecho antes y no estoy segura si contesté, pero esta está alineada. En el fondo, ¿qué pasa o qué ha pasado en los últimos años que hace que la calidad de las aguas superficiales y subterráneas empeore? Entonces, no tenemos una predicción, pero efectivamente, como hemos visto, era el crecimiento urbano de la región metropolitana, que hace que muchas más personas vivan en zonas lejanas, ¿cierto?, fuera de las zonas de las concesiones sanitarias, o que se han aumentado estas zonas de concesión, y por eso han tenido que construir plantas de tratamiento en Lo Gallo, Lo Pinto y otras zonas que no estaban incluidas originalmente en la zona urbana. Pero hasta ahora me encantaría tener una predicción. Sin embargo, todo indica, pero no hay evidencia técnica científica todavía verificada, todo indica que ha habido un empeoramiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, en nuestro país. Eso se nota más en algunas zonas, ¿cierto? Por ejemplo, en el norte siempre ha habido mala calidad del agua, por los que vimos hoy. Sin embargo, la sobreexplotación de los acuíferos y también otros problemas de contaminación difusa, el aumento de la población, la mega sequía y otros factores, condiciones ambientales, también eso han afectado la calidad de nuestras aguas.
sin duda. Súper. Antes que se nos olvide, hoy día estuvo en nuestra audiencia las comunas del Monte, el Ecoclub del Monte, así que les mandamos un saludo y la gente de Pudahuel, ya antes que se nos olvide. Otra pregunta, profesora, de Gustavo Roa. Dice, la CNR está desarrollando un estudio interpredial en el Valle de Camarones, región de Arica, Parinacota, en el que queremos medir, entre muchos otros parámetros, las concentraciones de arsénico orgánico en frutas y hortalizas regadas con agua natural de río y tratadas con osmosis inversa, y tanto en suelo cultivado como en hidroponía. Desde ya pongo... No, eso hasta ahí solamente era el tema más que nada. No sé si se entendió. No sé cuál es la pregunta. Se la leo de nuevo, que está como media enredada. Dice, la CNR está desarrollando un estudio interpredial en el Valle de Camarones, ya, en la región de Arica, Parinacota, en el que queremos medir, entre muchos otros parámetros, las concentraciones de arsénico orgánico en frutas y hortalizas, regadas con agua natural de río, tratadas con osmosis inversa, y tanto en el suelo cultivado como en hidroponía. Ya, o sea, la medición del arsénico en las frutas y verduras. Claro, va por ahí principalmente la situación. Ya, eso ahí yo en lo personal nunca lo he hecho. Siempre mis puestas han sido de agua o bien de algún suelo o sedimento, pero en mi experiencia personal, yo como no lo he hecho, no podría recomendarte algún método. Sí tengo algunos colegas en Australia que miraban el tema de la acumulación de metales en frutas y verduras, pero no el arsénico. Entonces no estoy segura si aparece en el manual en los métodos del Standard Methods. No estoy segura si aparece en la matriz, alguna matriz orgánica como la que tú mencionas. Y si alguien en Chile lo ha hecho. En algún momento fui a un seminario en la Academia de Ciencias de una profesora que medía el boro, pero no estoy segura para el arsénico. Así que esa es una pregunta que no te puedo dar, una respuesta que no te puedo dar ahora porque yo en lo personal no lo he hecho. Pero si me escriben un correo quizás te podría orientar o cómo buscar algún método que también que sea acreditado, confiable. Súper. Otra pregunta de Jimena Díaz. Ella indica, ¿son los sistemas pasivos naturales realistas para la remoción del arsénico en la escala que se necesita en cuencas como la del río Loa? Muy buena pregunta. A ver, los sistemas naturales o pasivos, a diferencia de los sistemas activos, una ventaja es que son más baratos y que requieren costos de menor mantención y operación. Entonces, en ese sentido, lo que habría que analizar es cuál sería la alternativa a un sistema activo. En general, los sistemas activos, si pensamos en un agua altamente contaminada, afectada por drenaje ácido, o lo que hacen las mineras, por ejemplo, que es agregar reactivos como cal viva, ¿cierto? Subir el pH constantemente, es decir, que tú necesitas un reactivo químico, necesitas agitación constante en un espacio mínimo. Eso tú lo puedes lograr, pero eso necesita que tú tengas la infraestructura para poder hacer eso, y también pensar en el uso de los reactivos. Entonces, por ejemplo, a mí me consta, al menos hasta hace algún tiempo, hoy no sé, pero hasta hace algún tiempo, me consta que, por ejemplo, las mineras, pensando en los planes de cierre minero, que tienen que asegurarse de cumplir con ciertos estándares de calidad, están explorando alternativas al tratamiento activo porque involucra, ¿cierto?, un cierre, asegurarse que es un cierre seguro y que no necesariamente está asociado a camiones que vayan con los reactivos o que tengan alguien que ir a operación. Entonces, qué tan factible sea, primero, la desventaja de los sistemas naturales o pasivos es el espacio. Entonces, si pensamos que es en la mitad del desierto de Atacama, hay mucho espacio. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la región metropolitana u otra región donde no tenemos espacio. Entonces, también en ese sentido, es considerable analizar primero cuál es mi objetivo, si yo quiero cumplir la norma de riego o quiero tener un cultivo que rinde más, que también muchos proyectos de la CNR se han enfocado en eso.
también se pueden optar a los fondos de la ley de riego para mejorar la calidad del agua, y es algo que los agricultores se han visto beneficiados con sistemas de tratamiento para remover boro y arsénico, principalmente, de hecho, en la cuenca del Loa. Y claro, ahí los problemas, y eso también yo lo he visto en los informes de la CNR, es el uso, que necesitan ácido sulfúrico, que no lo venden en Calama, que no lo venden en Arica, tienen que traerlo de acá. Es un problema, que la membrana se tapa y que quién les va a ayudar a cambiar la membrana. Entonces todo depende del objetivo. Entonces yo pensaría, ¿cierto?, que en un lugar donde hay espacio y que tú no tienes un requerimiento de caudal, por ejemplo, diario, que es lo que ocurre con el agua potable, que yo tengo que abastecer a una cierta población, ¿cierto?, versus un sistema donde mi objetivo es mejorar la calidad del agua, o ver si puedo tratar un cierto volumen para riego, o si la calidad ha empeorado, para poder cumplir las normas secundarias de calidad ambiental, que eventualmente va a aparecer una para Elqui, para Loa, para Utah, para todas las otras cuentas. Otra pregunta, hay muchas preguntas, profesora. Oiga, Ya, sí, yo tengo que hacer clase a las ya, 4:15. vamos, las últimas dos. Esta dice, ¿para qué caudales es factible aplicar tratamientos para abatir el arsénico en base a humedales? Para los humedales construidos, la principal aplicación es el tratamiento de aguas servidas. En Chile todavía estamos lejos de poder implementar los humedales construidos para tratamiento de otros tipos de agua. De hecho, hasta las aguas servidas todavía estamos lejos. Sí hay algunas experiencias, pero no es algo masivo. El diseño, dado que es el uso más frecuente y más conocido en los últimos años, por décadas, de los humedales construidos en el mundo, se basa en las aguas servidas, que son bastante estándar. Entonces, no hay mucha variabilidad en cuanto a lo que es la calidad de un agua servida, a diferencia de lo que pasa con el arsénico, ¿cierto? Que como vimos acá, dependiendo de la fuente, son muchas calidades de agua, muchos tipos de agua que pueden tener distintos niveles de arsénico, distintos orígenes y distintos otros contaminantes y otras características, como el pH, por ejemplo. Entonces eso es un problema. Además, y eso también es un desafío en relación a la reflexión que quise hacer, en la actualidad no existen guías de diseño para construir o diseñar humedales construidos para remoción de metales y metaloides, ni siquiera el arsénico. Entonces, todo lo que se ha hecho en el mundo ha sido en base a aprendizaje de lo que alguien pudo implementar en un sistema piloto o en un sistema similar. Entonces, en ese sentido, hoy no existen, y eso es algo que a mí en lo personal me gustaría que existieran, para poder decir, mire, porque típicamente para los humedales construidos se usa la carga superficial, que es volumen por unidad caudal por unidad de área, y existen recomendaciones en cuanto a lo que es la carga superficial, pero para los usos típicos de los humedales. Entonces, el día que yo tenga ese criterio de diseño, se los voy a comunicar. Dale. La última, profesora, la última pregunta de Gustavo Roa. Dice, ¿la DGA mide el arsénico total o separa entre sus dos versiones? No, y ese es otro tema que no mencioné por tiempo, así que en general, todas las normas que yo nombré, que yo mencioné, son de arsénico total. Algunas normas de calidad secundaria y calidad ambiental hacen diferencia entre metal total y metal disuelto, pero en general la especiación del arsénico es algo que solamente nos interesa desde el punto de vista, no aparece en ninguna norma ni si es arsénico 3, arsénico 5, arsénico orgánico, y ni siquiera si es disuelto o total. Entonces, en general, lo que se mide en la DGA es el arsénico total, en general es porque es el parámetro que aparece en las normas. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que mencioné también en cuanto a lo que es la interacción con otras partículas que pueden ayudarnos a controlar la concentración del arsénico, es muy importante saber si el arsénico está asociado al material particulado o al material coloidal, o si se encuentra disuelto, es decir, menor a 0,45 micrones, según la convención de los metales. ¿Por qué? Porque si el arsénico está asociado a la fase coloidal o a la fase sólida, es mucho más fácil removerlo. Y eso es algo que yo en lo personal vi trabajando como ingeniero de proyectos, y también en base a estudios de la DGA, donde el arsénico se asocia a los óxidos de hierro.
Entonces están en la fase sólida. Entonces si yo remuevo, me basta sedimentar o filtrar, usar métodos físicos para remover el arsénico. Sin embargo, si el arsénico está disuelto, no hay material particulado, que es lo que ocurre típicamente en las aguas subterráneas, hay que usar otros métodos de remoción de arsénico. Así que en ese sentido es relevante tener en cuenta el fraccionamiento, no solo arsénico, sino que también de otros metales pesados. Súper, profesora. Bien, pues hemos podido abordar este tema de distintas ópticas. Partimos hablando sobre qué era el arsénico, ya este metaloide de la tabla periódica. También observamos normativas de la calidad de agua, qué es lo que se sabía del arsénico, la presencia del arsénico natural, la responsabilidad ciudadana ya desde el punto de vista del arsénico, y qué se ha hecho para removerlo. Eso es súper importante y agradecemos también a la profesora el rol un poco de divulgación que ha hecho en esta charla. ¿Ya? Invitamos, profesora, le doy unos minutos para que dé un mensaje final de su presentación, un mensaje para nuestro público. Bueno, efectivamente, como tú mencionas, Luis, uno de los objetivos que yo tenía con respecto a esta charla de divulgación es efectivamente acercar a la ciudadanía a lo que son los temas de calidad del agua. No solamente en cuanto a lo que es el arsénico, sino que en cuanto a lo que es la calidad del agua potable en general, o también en cuanto a lo que es los derechos y deberes, sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes, en cuanto a lo que es la disponibilidad de información. Y de hecho, hace poco un alumno me comentó que era muy difícil encontrar por acá, algo por allá. Entonces, en ese sentido, yo, como también he guiado a mis alumnos y alumnas de ingeniería civil, también creo que es algo que a mí me gusta hacer, y por eso aprovecho la oportunidad que me dieron de poder también transmitir esa sensación a la ciudadanía de que nosotros tenemos herramientas y que probablemente poder acceder a información que se genera con los recursos de todos los chilenos y chilenas. Y por eso les mencioné el tema de las instituciones públicas, también lo que pasa con todos los beneficios que se dan en base a fondos que son de todos nosotros. Entonces, también yo creo que es importante destacar el trabajo que tienen en la Dirección General de Agua, en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Comisión Nacional de Riego, en el Ministerio de Aguas Públicas. Yo también soy una admiradora de todo el trabajo que hacen ellos, muchas veces sin la capacidad suficiente, ¿cierto? Ojalá tuviéramos más personal que pudiera en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿cierto?, ir a poder fiscalizar y verificar los cumplimientos normativos, que como ustedes vieron son bastantes. Entonces también en ese sentido destacar lo positivo que nosotros tenemos como país, si bien tenemos varias dificultades en cuanto a lo que es desarrollo, pobreza, desigualdad que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que es importante también destacar cómo hemos mejorado en los últimos tiempos y el rol también que tiene la ciudadanía en interesarse en estos temas. Y yo creo que eso es importante también, motivarlos a los que me están siendo parte de estas y otros seminarios de ustedes, en cuanto a lo que es concientizar de lo que tenemos, de los recursos que tenemos, pensando en un futuro sustentable para nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Muchas gracias, profesora. Con esto damos cierre al 5º seminario de recursos hídricos junto a la profesora Catherine Lizama. Antes de irnos, los invitamos al próximo webinar sobre recursos hídricos y medio ambiente, que se realizará el jueves 9 de julio, ya en este mismo horario. Este sexto encuentro estará a cargo del profesor Juvenal Letelier y tiene por nombre el uso de las aguas subterráneas en el sur de Chile, potenciales usos en Chiloé y Aysén. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión de los seminarios de recursos hídricos y medio ambiente organizados por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y el Par Explore RM Sur Poniente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Hasta la próxima. Chao. Chao.